nos corresponde hoy continuar con el tema de gestión de proyectos. La semana pasada que vimos la primera parte de proyectos del CPM, únicamente vimos cómo se estructuraba la ruta crítica, cómo se determinaba esa ruta crítica y cómo se iban completando los tiempos de cada operación. Hoy vamos a incluirle en tiempos y costos para poder tener con mayor certeza la posibilidad de cumplir con un proyecto en el tiempo solicitado o en su mejor escenario, cuáles tiempos o actividades podemos acortar para eventualmente nosotros tener mayor cantidad de utilidad. En el caso de la presentación, vamos a comenzar con un ejercicio que era el mismo que teníamos la semana pasada, en donde teníamos tiempos optimistas, medios y pesimistas, y lo que nos preguntaban era que cuál era la probabilidad de nosotros concluir el proyecto en una determinada cantidad de semanas. En este caso, ese proyecto lo que tenía era actividades desde la A hasta la I y eventualmente me indicaba que cuál era la probabilidad de nosotros de concluir el proyecto. Ese ya lo tenemos hecho, ese ya lo habíamos hecho. Ahora lo que nos solicitan es Roberto, que es el gerente general de la agencia, desea proponer modificaciones a la agenda. Y entonces traslada de la actividad H y se puede hacer con los siguientes tiempos que se estiman perfectamente factibles. Ve que entonces nosotros teníamos una actividad H en primera instancia que tenía un tiempo optimista de 4, un tiempo medio de 5 y un tiempo pesimista de 6. Y ahora lo que quieren es, ok, vamos a bajar cada uno de las proyecciones de tiempo para ver cómo se mejora la terminación de ese traslado del proyecto, ¿verdad? Como tal. Entonces, ve que ahora ya van a surgir ciertas modificaciones. Vamos a buscar en donde habíamos resuelto ese para poder proyectarlo. Un minuto. Les indicaba que eventualmente teníamos que buscar la posibilidad de resolverlo. No sé qué hice el ejercicio resuelto de la semana pasada, pero no importa, lo vamos a hacer de una vez para ir practicando en este formato que nos había dejado la cátedra. Vamos a ver, ¿cómo se encontraba el tiempo? ¿Cómo era que nosotros encontrábamos el tiempo cuando teníamos el optimista, el medio y el pesimista? El optimista más 4 por el medio, más el pesimista entre 6. Más el pesimista, ¿verdad? Era este. Y todo esto lo dividíamos entre 6. Ok, teníamos todo. Okay. ¿Cómo sacábamos la desviación? Bueno, la varianza, perdón. B menos A entre 6 acá. ¿Qué era? B era el medio, si no me equivoco. No, B era el pesimista. Era el pesimista. Pesimista menos el
optimista dividido entre 6. Ajá, dividido entre 6, ¿verdad? Ok. Y después teníamos la varianza, que era el cuadrado, ¿verdad? Ok, ahí teníamos los datos. Ok, después lo que hacíamos, como no lo tengo, vamos a hacerlo nuevamente para que lo practiquemos. Pues teníamos la actividad. Esto siempre, recuérdense que la primera era inicio, ¿verdad? Inicio. Ok, tenemos la actividad A que proviene, que no tiene procedencia, ¿verdad? Después teníamos, vamos a ver, la actividad B que viene de A, ¿verdad? Entonces tenemos la actividad B aquí. Permiso. Dice un compañero que se lo puede aceptar. Gracias, ya. Ok, teníamos la actividad B y también provenía la actividad C. Ok. Después teníamos la actividad D que viene de C. La D que viene de C. La E que viene de B. Entonces aquí sería la E. Después teníamos la F que viene de D y B. Esa sería la F. Ok, tenemos la G que viene de F. Tenemos la H que viene de la F y la E. Entonces esta sería la H. Y la I proviene de G y de H. ¿Ok? Y esta es la que se llama final. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Iniciamos con la voy a hacer para ponerla, ¿verdad? Para poder hacer cualquier cambio después. Proviene la actividad A, recuérdese, los tiempos, ¿verdad? Proviene de la más próxima, entonces sería de esta. Se agrega cuánto era la actividad de A. Teníamos la actividad de A. ¿Qué hacíamos? Entonces teníamos acá cuál era la más próxima. 388 y entonces a esta le sumábamos lo que es la B, la actividad B, que era esta, ¿verdad? En el caso de esta, nos traemos la más próxima y a esta más próxima le sumábamos la C. Ok. Entonces aquí tenemos, nos traemos la más próxima. Acá. Ok. Y le sumamos. A ver, me brinqué la D. La E, vamos a ver aquí. La E, eran 2. En el caso de esto, la más próxima era 9.500, 9.5. Agregamos la D. Ok. Aquí tenemos, esta proviene de 733 y 1433. Entonces, ponemos la máxima. A esa le sumamos la F, que es de 8. Aquí tenemos la máxima entre estas dos. Entonces va a ser esta. Le sumamos la de la H. Lo de la H. Aquí teníamos la G, que provenía de esto. Y le sumamos el valor de G. El valor de G. Las dos. Vamos a ver aquí. La H, vamos a ver. 22. Vamos a ver, 22. No estoy seguro cuánto era la H. Ok. Aquí todas
confluyen a 27,33. A esta le agregamos lo de la I. Ok, entonces el tiempo de finalización del proyecto, 31:33, 31:8:33. Después, recuerde que nos veníamos para atrás. Ok. Y ahora le quitamos la... Ok. Ya que lo estoy haciendo para después nada más transferir los datos. A este le quitamos el valor de H. Okay. De estos dos, va a ser el menor, lo mínimo, F, F, H le quitamos, vamos a ver aquí H. H es H11. Ok. ¿Cuál es la menor de estas? Es esta. Vamos a terminar, pero para que vean. A ver esta. Vamos a ver, parece que hay algo acá. Parece que hay algo acá, vamos a ver. Vamos para atrás aquí. Vamos a ver. $27.33, ¿está bien? Eso está bien. 27. Ok. Está bien. Eso está bien. .33, ese tiene 14.33. Vamos a ver.
Ujú. A ver aquí, ¿qué pasó con esto? Esto menos, ya sé. Ahí estaba. No, perdona, es que jalé un dato mal ahí. Y acá. Ok, vamos a ver. Mm. Está bien, ya lo tienen todos igual, o no lo hicieron, o no lo tienen. Sí, me quedo igual, profe. Está bien, vamos a ver. Ok, ¿de qué se trata eso? El asunto está en que cuál era la ruta crítica de esta. Vamos a ver, la ruta crítica. Teníamos dos, profe, habíamos dicho, quedaban igual. ¿Cuál es la ruta crítica? La A, Ujú, la C, y la D, la F, ujú. la H y la I. Es una. ¿Y la otra? La A, la C, Ujú, la D, F, ujú, G y ujú. la I. Y la ¿qué? Ok, vamos a ver. Si tomáramos cualquiera, nos va a dar 31.80. 31 semanas, 833, ¿verdad? Eso es lo que nos duraría. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? El ejercicio. Decía que el gerente quiere, dice, un traslado de la actividad H. ¿Ok? Y entonces la actividad H ahora ya no va a tener esos tiempos, sino cuáles son los tiempos que va a tener. ¿Cuál es el tiempo optimista, pesimista? ¿Mm? Esos de ahí abajo, profe, el 3, el 3,5 y el 5. El 3, el 3,5 y el 5. Ajá. ¿Qué sucede con la red? ¿Qué sucedió con la red? ¿Ah? La ruta crítica de HI cambió. Ya se descarta, supongo. Quedó en la G, el mayor. ¿Y qué pasó con el tiempo? Se redujo. ¿Se redujo? Sí, sí. Entonces se redujo. En la H. La H, ¿y qué pasó con la H? Nada más reduje el tiempo, pero la duración del proyecto Queda igual. quedó igual. Quedó igual. ¿Me entienden? Ujú. ¿Qué? Digamos, si en dado caso las dos, bueno, es que no. No, 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 tienes. Profe, y como que interesa es lo final, ¿verdad? Por supuesto. Ujú. O sea, lo que nos interesa a nosotros es cuánto es el proyecto B. Lo que indica es que esa actividad, que a pesar de que yo la acorté, no generó ninguna posibilidad a nosotros de acortar el tiempo del proyecto. ¿Ven? Entonces, hay que ir viendo cuál es la afectación que tiene, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? Si hubiese sido una actividad que ustedes modifican
En la segunda, en A, C, D, F, G o I, el proyecto se acorta. Se hubiera cortado. Pero esta, a pesar de que tenía lo mismo, no tenía ninguna afectación. Pero ve, por ejemplo, si yo modifico, ¿qué te digo? La G. La G, entonces vamos a poner 2, 3 y 4, por ejemplo. Ve que ahí sí el proyecto hubo una disminución. Hubo una disminución de 2 semanas. ¿Por qué? Porque esa era la ruta crítica real. Esta ruta crítica, cualquier afectación, ya sea para arriba o para abajo, le va a afectar el proyecto. Le va a afectar el proyecto. Profe, en esos casos, pues, no hay que sacar las otras rutas, solamente se trabaja con la ruta crítica. Sí, la ruta crítica nada más. O sea, nosotros lo que nos interesa, la ruta crítica nada más nos interesa, ¿sí? Profe, una consulta. En caso de que nos hicieran la pregunta de que tal vez, digamos, si las rutas críticas al hacer este cambio varía, se da como respuesta sí, tomando en cuenta que, digamos, la primera ruta crítica que tiene incluido H, el tiempo va a cambiar, entonces va a reducir a 30.5. Se lo va a reducir. Entonces, como ruta crítica sería solo esa que tiene marcada, Ajá. ¿verdad? Así es, así es, así es. Y por eso es que a veces uno da alguna respuesta a priori, así, las dos son rutas críticas. Sí. ¿Cuándo son críticas realmente? Cuando eventualmente una afectación positiva o negativa afecta la finalización del proyecto. En este caso, H no nos alteró en nada, pero si eventualmente ustedes hubieran tocado A, C, D, F, G o I, automáticamente le hubiera cambiado el proyecto, le hubiera cambiado digamos, la fecha de finalización del proyecto. Acá no se confíen mucho porque eventualmente no le pusimos la condición. Cuando, por ejemplo, esta viene de estos dos, deberíamos decirle que considere cuál de los dos es menor o cuál de los dos es mayor. Yo no lo puse, únicamente lo hice como para este ejercicio, ¿verdad? Pero es para que ustedes sepan que no se pueden confiar mucho en que lo tengo acá. Tienen que poner la condición. Si esta celda es menor que esta, entonces póngame tal celda. Cuando vamos hacia la derecha, la que sea mayor, y cuando venimos a la izquierda, la que sea menor, cuando tenga una afectación. Si ustedes quieren hacerlo de una vez automático, ¿verdad? Si no, tienen que ir fijándose, ¿verdad? Tienen que ir fijándose en cada una de estas. Okay, entonces, continuamos con la presentación. Estas son presentaciones muy sencillas. Ahí está. En la presentación estaba modificado, pero vamos a ver entonces entrar un poquito al mismo análisis y algunas, digamos, mejoras. Dice, por otro lado, usted plantea que la terminación del traslado se puede mejorar si existe a la empresa encargada de la remodelación que se le asigne una cuadrilla más a la operación de reparaciones sanitarias, actividad C. Sin embargo, usted recientemente hizo una inspección del lugar junto con dicho contratista y determinaron que en esta actividad solo se puede generar un día en el tiempo pesimista, ya que más personas simplemente se estorbarían para trabajar. Ve que aquí la condición era que solamente podemos cambiar el tiempo pesimista, lo podemos reducir en un día. La preocupación del gerente es porque su jefe inmediato desea que dicha agencia esté funcionando completamente antes de los 33 días. ¿Cuál de las dos opciones planteadas, recortar la actividad H o recortar la actividad C, brinda más posibilidades de conseguir terminar antes de los 33 días? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Bueno, que nosotros la H ya la teníamos, ¿verdad? La H nos quedó igual. Ahora, la situación es que la actividad C se reduce el tiempo pesimista en un día. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con eso.
Vamos a irnos para atrás porque nosotros habíamos cambiado algo ahí. Sí. Lo pegaba al Excel. Aquí lo que habíamos hecho una modificación. Habíamos hecho una modificación en acá era 4, 5 y 6. 5 y 6. Okay. Y teníamos 21, 88. Ok, vamos a ver, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos la actividad C, el tiempo pesimista? Profe, disculpe, ¿dónde se había hecho la modificación antes fue en H? Ah, y en H también. En H era, ¿cuánto? 4, 5 y 6 también, ¿verdad? Sí, es que yo la había cambiado. Es que yo también había cambiado la G. Yo ya también había cambiado la G. Ahí está. Ahora sí, lo que nos dicen es, ¿qué pasa si el tiempo pesimista lo cambiamos, le bajamos un día? ¿Qué nos pasaría si nosotros le cambiamos un día? Ve que el tiempo final bajó de 31.833 a 31.667. ¿Qué dirían ustedes entonces? ¿Qué es mejor? ¿Cambiar la actividad H o cambiar la actividad C? ¿Y por qué? La actividad C porque reduce el tiempo. No, optimiza los días. Así es. Menos días, menos cosas. Ajá. Ambos cumplen con los 33 días del proyecto, ¿verdad? Únicamente que si cambiamos el tiempo pesimista de la actividad C, no genera una mejora en la finalización del tiempo del proyecto. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Las preguntas van a ir orientadas en eso. Por eso yo te digo, si ustedes pueden hacer una red y ligarla toda, es muy fácil, porque entonces nada más hacen los cambios allá y ella automáticamente se los va a reflejar en el diagrama, ¿verdad? ¿Preguntas sobre esto? No. Ok. Entonces vamos a continuar con el análisis de tiempo y costo. Ya esto sí es lo mismo, nada más que le vamos a agregar algunas de las variables. ¿Cuál es el modelo de tiempo-costo? Nosotros sabemos que tenemos una función lineal, o sea, una línea recta en donde nosotros eventualmente podríamos... Sí, Esteban. Solo una consulta rápida. En caso del examen, digo yo, no nos cambian no nos podrían cambiar las predecesoras, por ejemplo, que una depende de la otra, porque ahí ya no sería solo cambiar montos, habría que modificar la red, ¿verdad? Sí, no he visto, No, no he visto en el examen que hagan eso, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Principalmente ellos lo que hacen es, ¿qué pasa si cambia una actividad? Cuando cambia una actividad, pero no cambia la red. Pero también hay que estar ojo al Cristo, ¿verdad?
Lo que tienen que hacer es hay que modificar la red, entonces. toda la red habría que modificar. Sí. Bueno, Gracias. ok, de nada. En el modelo de tiempo y costo, lo que sí tenemos que manejar es que nosotros vamos a tener una ecuación lineal en donde tenemos una pendiente y tenemos una intersección. Esto lo que vamos a manejar es lo que es el tiempo y el costo. Recuerde que entre menor tiempo se supone que hay una relación, ¿cómo se llama? Una relación que si se dura menos, se gasta menos. Si se dura más, se gasta más, ¿verdad? Entonces, la intención del análisis es que nosotros podemos valorar actividades que nos van a reducir el tiempo y esto implica que nos van a reducir el costo. Y el costo se reduce cuando usted el tiempo del proyecto lo minimiza. Siempre es una constante, ¿verdad? Profe, pero también puede pasarnos como en el caso de la boda, que reducíamos tiempo, pero se nos aumentaban costos porque teníamos que incluir costos adicionales para reducir ese tiempo. Así es. Tiene toda la razón. Lo que pasa es que cuando el proyecto se hace con mucho más antelación, entonces para uno planificar y todo. Es lo que está pasando con la Ruta 32. Se dijo que eran 485 millones de dólares y ese proyecto va a terminar con más de 1.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las actividades tuvieron que irse alargando y alargando y alargando por X o Y motivos. Bueno, la boda fue un caso excepcional. ¿Quién se va a casar? Doctor Chel, ¿usted se va a casar? Profe, cuando me toque un esposo excepcional, claro que sí. Entonces no se va a casar, tita. Qué difícil. Deje pedir milagros. No, pero viste qué difícil organizar una boda. De esa historia, lo bonito fue el final, la propuesta del padre. ¿Verdad que sí? Mejor les doy. Esa estuvo genial. Esa fue la mejor opción alternativa, ¿verdad? Sí, eso es un hecho. Bueno, ok, continuamos. Los tipos de costos, la lección de hoy es muy cortita. Los tipos de costos que se utilizan, como toda empresa, ¿verdad? Los costos directos, los costos indirectos y los costos circunstanciales, digámoslo aquí en proyecto. No son los costos indirectos de fabricación o la carga fabril, ¿verdad? Sino que vamos a manejar costos que son directos, costos que son indirectos y los costos circunstanciales. Por ejemplo, si usted dura más del tiempo, le van a cobrar multas. Si usted dura menos del tiempo, te pueden bonificar, te pueden dar una bonificación, una retribución adicional, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Esto es aquí donde tienen que ganar puntos, ¿verdad? Son temas muy sencillos, pero que les hacen diferentes tipos de preguntas. El ejercicio dice lo siguiente. El gerente de operaciones de una empresa líder en el campo de las tarjetas de crédito es el encargado de la organización de toda la operación del traslado de sus oficinas. Entonces vamos a tener un traslado de las oficinas y dice que de una de las provincias del país hacia la capital. Y a continuación se muestra la tabla de actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto. Y ahí están. Únicamente que ya ahora sí tenemos una serie de datos adicionales. Ve las actividades predecesoras y todo eso lo mismo. Ve que ahora aquí tenemos el tiempo normal y el tiempo acelerado. ¿Qué significan eso? ¿Me levantaron la mano? ¿Quiénes me levantaron la mano? Yo, profe. Dime. Profe, eso de lo predecesora y antecesora es lo mismo. No. Antecesora es que antes, predecesora después. Ajá. ¿Sí? Entonces, tiene que tener cuidado también con eso, ¿verdad? Una cosa es la antecesora y otra es la predecesora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? ¿Y quién más?
El 95% es predecesora, ¿no? Que se utiliza. ¿Alguien más me ha levantado la mano? No, bueno, continuamos. Entonces, ve que tenemos TN, se va a significar el tiempo normal. O sea, ¿cuánto duraríamos nosotros en elegir el local de oficinas? 3 semanas, por ejemplo. ¿Okay? Pero hay un tiempo acelerado. El tiempo acelerado es que si yo puedo cumplir con todo, va a ser en una semana. ¿Ok? Entonces tengo tiempo normal, tiempo acelerado. Tengo costo normal y costo acelerado. ¿Ok? Puede ser que el costo acelerado sea que contrate más personas, tenga que pagarles horas extra, o tengo que subcontratar a más personal, o lo que fuera, dependiendo de la actividad que. Se supone que siempre el costo acelerado va a ser mayor y el tiempo acelerado va a ser menor. Ok, entonces tenemos esta red, tenemos la red, ok, que manejamos ahí. Ok, entonces vamos a resolver ese ejercicio. Vamos a resolver ese ejercicio. Nos dice lo siguiente. ¿Sí? ¿De casualidad me podría explicar lo de CN y T otra vez, por favor? CN es el costo normal. O sea, nosotros elegir los locales de oficina tiene un tiempo normal de 3 semanas y me cuesta $100, por decir $. Pero si yo lo acelero, me cuesta $200, por decirte algo. ¿Okay? Entonces, CN es el costo normal. Y es normal que el costo acelerado sea más siempre. Sí, es normal. Es normal. Ok. Sí. Está bien. Entonces. Pero hay aumento del costo acelerado en una actividad más abajo, ¿verdad? En la D. ¿En la D qué? Aumentó el costo acelerado. En todos aumenta. Todos aumenta. Sí, porque el costo acelerado es que usted va a tener, José, que hacer la misma actividad en menos semanas. Entonces, ¿cómo lo hace? Contratando más personal, no sé, pagándole horas extras, todo eso. Entonces, usted lo acorta el tiempo, pero el costo se acelera. Ok. Bueno, gracias. A usted. Ok. Entonces, dice que la gerencia general de la empresa ha impuesto un plazo improrrogable de 24 semanas. ¿Ve que tiene que terminar el proyecto en 24 semanas para que concluya el traslado en su totalidad? De lo contrario, se penalizará con $150 por cada semana de atraso. Se ve que yo le voy a poner una multa de 150 de atraso por cada semana de atraso. Dice, la junta directiva más interesada en finalizar el proyecto lo antes posible bonificará en 155 por cada semana que se ahorre en el traslado de la oficina, según lo presupuestado por la gerencia general. Entonces, ven, si yo me trazo una semana, me cobran 150. Si yo me adelanto una semana, me bonifican 150. Dice, determine la red a tiempo óptimo para llevar a cabo el traslado de la oficina, suponiendo que se incurre en costos indirectos de $100. ¿Ok? Entonces, nos vamos a Excel. Vamos a irnos a Excel. ¿Ok? Y lo vamos a resolver. Vamos a resolver. Okay, recuérdense que tenemos datos, que la penalización es $150 por semana adicional, que la bonificación es 155 por cada semana que se adelante, que el costo indirecto es $100 y que la meta es terminarlo en 24 semanas. ¿Ok? Entonces lo que me dice es, calcule la variación del tiempo, la variación del costo y la pendiente. ¿Ok? Entonces tenemos la variación del tiempo. Tenía 3, si lo adelanto sería 1. Entonces 3 menos 1 me va a dar 2. ¿Ok? Entonces si ya lo tienen en Excel, muy fácil, ¿verdad? Vamos a irlo, lo jala. La variación del costo. ¿Ok?
Entonces, la variación en el costo, creo que aquí el costo era 100. Profe, sí, era 100. Creo que era 100. Sí, entonces, ahí lo hago y tengo la variación. Y la pendiente es la variación del costo entre la variación del tiempo. Esa es la pendiente. Ok, entonces ahí tenemos, pues les explico lo de que lo que viene dando a decirnos o a explicarnos la pendiente. Que entonces nosotros tenemos ahí ya los costos y lo que tenemos que hacer es montar la ruta crítica, ¿verdad? Montar la ruta crítica. Ahí ustedes la tienen. Doy 5 minutos ahí para que la monten, todo es para que todos la tengan. 5 minutos va a parar la grabación y lo hacen ustedes. Más o menos, profe. Más o menos, Rey. Bueno, vamos a verlo acá. Vamos viendo. Ok, ahí está la resolución. Vamos a ver, ¿qué sucedió ahí? ¿Cuántas semanas duraríamos en el proyecto? 25, profe. 25 semanas. ¿Cuál es la ruta crítica? Vamos a ver. ¿Cuál sería la ruta crítica? B, C, D, E, J, me parece, profe. Ajá. Ok, y entonces vamos a ver cuál sería el costo. Vamos a determinar el costo. Ok, entonces, vamos a ponérselo acá a la par de este que está aquí. Vamos a ver. El costo normal del proyecto, el costo normal del proyecto sería la sumatoria, la suma de todos los costos normales. Ese es el costo normal. ¿Okay? Entonces ahí tenemos el costo normal. De que el costo normal sería 3.200. Ese es el primer costo. Después dijimos que teníamos un costo indirecto que nos cobraba a nosotros $100 por cada semana. ¿Ok? Y vamos a durar en el proyecto 25 semanas. Ese es el costo indirecto. Y el costo, ¿hay un costo de qué? ¿De bonificación o de penalización? Penalización. Ok. Costo de penalización. Ok. Entonces, ¿cuántas semanas nos atrasamos? Una. Entonces, nos van a penalizar con 150. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el costo de este proyecto? Este proyecto nos está saliendo en $5,850. Entonces, una de las preguntas puede ser, ¿cuál es el costo del proyecto? Si fueran Profe, esas. una consulta. Sí. En el caso que fuera bonificación, ¿eso se suma igual al costo o se resta? Se resta. Ok. Se resta. Ok, vamos a ver, cosas importantes. Vea que aquí ya le agregamos costos. ¿Ve? Costos. Tienen que determinar costos. Ya sea costo normal, costo indirecto, costo de penalización, costo de bonificación. En el gráfico, en el diagrama, perdón, yo le puse algunas cuestiones críticas. ¿Cómo yo sé que son críticas? Cuando hay una diferencia, ve acá, por ejemplo, acá no hay ninguna diferencia, aquí no hay ninguna diferencia, acá hay diferencia, ¿eh? En estas hay diferencias de tiempo. Hay diferencias de tiempo en estas actividades. ¿Ok? Nosotros tenemos diferencias.
Que esas diferencias hacen que nosotros podamos tener alguna holgura en mejoramiento del proyecto, en mejoramiento de proyectos, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo les digo que queremos acelerar en una semana o acelero en una semana C? ¿Qué pasa si yo acelero en una semana C? Díganme ustedes qué impacto tendríamos. Profe, tendríamos una semana menos. ¿Mm? Estaría terminando en 24 semanas. En 24 semanas. ¿Qué implica eso entonces? Que va a tener un costo inferior. Ajá, ¿en cuánto quedaría? 5.650. 5.000. 5.700, que es sin los 150 de la penalización. ¿Cuánto era la penalización? 150, ¿verdad? Pero habría que restarle la bonificación, ¿no? No, También. porque la meta eran ¿cuántas semanas? 24 y está terminando en 24. Ah, ok. Ah, ok. Entonces no tenemos bonificación. Ujú. ¿Cierto? ¿Qué podríamos hacer más? Ustedes podrían jugar con todas las aceleraciones posibles. O sea, aquí la idea es, van a tener que jugar ustedes con todas las aceleraciones. En la D, ¿qué pasa si ustedes aceleran en la D? ¿Qué? ¿Qué pasaríamos si aceleramos en la D? Hasta donde nos permita la holgura. ¿Hasta cuánto podemos nosotros podemos acelerar la D? Tenemos 4 semanas menos, profe. Sí, por supuesto. Entonces, ustedes podrían utilizar 4 semanas, ¿verdad? Quedaría en una semana eso. ¿Qué es lo que implicaría esto? Bueno, es que ya había cambiado la C, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Qué pasaría entonces con los costos? ¿Qué pasa si yo bajo a las semanas que yo considere? Profe, quitándole D. Si le quitamos el D. Ajá, tenemos una bonificación entonces, profe. Ajá, ¿de cuánto sería la bonificación? De 155. De 155 por semana, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿me comprenden? O sea, ¿qué pasaría si yo bajo a 20 semanas? Si yo bajo a 20 semanas, ve que aquí lo voy a cambiar aquí. Si yo bajo a 20 semanas, perdón, si yo bajo aquí a 20 semanas, entonces esto me baja a 2.000. Pero en vez de penalización, tengo un costo de ¿qué? De bonificación de 4 semanas. Bonificación. Ok. Si yo lo bajo a 20, entonces tengo 4 semanas. Entonces aquí no sería, que serían 4 y aquí sería 155. 155. Y entonces aquí no sería más, aquí sería negativo, ¿verdad? Ok, entonces el costo baja en 4.580. Ok, entonces, ¿ve de qué se trata esto? Imagínense que el proyecto se puede bajar en lo óptimo a 17 semanas. El proyecto se puede bajar a 17 semanas. Profe, aquí mi pregunta, ¿y cómo sabemos nosotros a cuál de esas rutas bajarle tiempo?
Ok, es ahí donde tienen que probar ustedes. Si ustedes ven cuáles fueron las condiciones que yo le dije, que tocara. Ve que yo le dije, por ejemplo, acortemos la semana C. La semana C tenía holgura acá. No, profe. No tenía, No. ¿verdad? No tenía. Pero ¿qué era? Parte de la ruta crítica. Entonces, cualquier modificación que usted haga en la ruta crítica le va a afectar. Si lo reducen, van a reducir el proyecto. Si lo aumentan el proyecto. Profe, pero en ese caso, digamos, la C que no tiene holgura, eso no se puede tocar, o aún así yo podría No, al revés, modificarlo. esas son las que se tocan. Las que componen la ruta crítica. O sea, esto lo que está diciéndole es que hay posibilidades de mejora. No le está diciendo que en esas. Lo que tienen que tocar son lo de la ruta crítica. La ruta crítica, ustedes dijeron que era B, C, D, E y J, ¿verdad? ¿Cierto? Pues me dijeron que eran B, C, D y E. Y J. ¿A cuál de estas ustedes tocarían más? A la E y a la B, profe. ¿A la cuál? La D. E y B. No. J, profe. ¿A cuál? J. No. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Cuál de las rutas Profe, críticas? aquí todo el mundo está bateando, así que yo puedo batear. Ajá, ok. A la C, tomando en cuenta que es la que tiene como una menor holgura en el tiempo y No, que al revés. ¿Ves? Profe, no es a la E. A la que hay que tocar es a la que usted B, tiene profe. más A la tiempo. D. A la D. ¿De qué la Porque D? solo tiene una aceleración. Ajá. La aceleración pasamos de 5 a una semana. Entonces, lo ideal es generar la aceleración con esa. Esa es la que yo debería tocar primero. La segunda, entonces ahí ustedes valorarán. Me parece que es la B, ¿verdad? A ver si tiene 3 días. Que tiene 3 días. Después tocaríamos. Profe, es que yo dije la C porque me parece que un compañero dijo primero D y B y usted dijo que no. No, es que no, es que alguien dijo 2 y esas no eran. Y alguien metió y dijo que la D. Okay. Ajá, por eso fue que la D no. Por eso le dije quién y no lo repitieron. Sí, no lo repitieron. Ve, entonces, ustedes empiezan a jugar con todas las aceleraciones y entonces ahí ustedes optimizan el tiempo semanal y el costo. ¿Ok? De eso se trata el juego de PER. De ustedes poder decir cuáles son las actividades que yo puedo tocar que me genere un menor tiempo en el desarrollo del proyecto. Y eso que me genere una mejoría en costos. ¿Sí? Entonces ustedes empiezan a trabajar con cada una de esas. ¿Okay? Igual, las pendientes también son importantes. ¿Verdad? Uno podría jugar con esas pendientes. ¿Ok? Pero podrían eventualmente jugar con las, ¿cómo se llama? Las condiciones de diferencia entre el tiempo. Yo aquí lo primero que haría es ponerle una semana. ¿Okay? Ya con una semana, ya el proyecto tuvo que haberse mejorado. Y ahí el proyecto se mejoró. Que después, eventualmente, podemos poner todas acá. ¿Qué pasaría si yo pongo 3, 2, 6,
y 1. ¿Ok? Bien, ahí tendría 13 semanas. Pero tenemos un problema. Tenemos algún problema acá. No nos estaría dando a nosotros todo eso. Entonces, ustedes tienen que combinar cuáles son las mejores decisiones para efectos de determinar cuál es la ruta óptima del proyecto. Pero una consulta, esa columna de costos acelerados, ¿en qué momento se utiliza? Después lo vamos a ver. Después lo vamos a ver. Acá lo vamos a ver. Bueno, no, perdón. Aquí lo tendríamos que ver. ¿Qué es lo que sucede? Perdón que no les había dicho. Ya el costo que ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes aceleran, entonces no tienen el costo normal. Si ustedes aceleraron, por ejemplo, B, entonces toman el costo acelerado, perdón. Okay, si ustedes, por ejemplo, hubieran acelerado B, entonces toman el costo acelerado. Y los demás sí lo suman, ¿verdad? Todos los demás costos. Para sacar cuánto es el costo. O lo sacan por separado. ¿Cuánto es el costo normal, el costo acelerado, el costo indirecto? Y empiezan a jugar con él. ¿Sí? O sea, cuando aceleran, tienen que tomar el costo acelerado. ¿Quién me preguntó? Julia, ¿va? No, profe, no fui yo. ¿Quién fue? Yo, profe. Bueno. El costo acelerado, si ustedes cambian uno, ya el costo no va a ser 400, sino 700. Si utilizan C, ya no van a ser 100, sino 150. ¿Sí? Entonces, el costo normal no va a utilizarse como lo hice en primera instancia, que solamente era sumar todo el costo, ¿cómo se llama? Normal. No, porque lo que tienen que hacer es cuántos son los de costo normal y cuántos son los de costo acelerado, ¿verdad? Cada que una actividad se acelere, se le suma el costo acelerado, entonces. Así es. No se toma el costo normal, sino el costo acelerado. Profe, el costo acelerado es constante, ¿verdad? Si lo acorto en 4 o 5 semanas, va a ser el mismo costo acelerado. Así es. Así es, José. ¿Sí? Entonces, voy a dejarles una práctica con costos y individual para la próxima semana. Y hacen el quiz a las 7 de la noche. Tienen tiempo 1 hora y media para que repasen un poquitico. ¿Alguna duda? Profe, Sí, el quiz es del tema de la semana pasada. de la semana pasada. No entra costos. Gracias. Sí, no entran costos. Profe, esa penalización y bonificación se da por cada semana. Si es una semana, son 150. Si fueron 2 semanas, serían 300 y así. Así sucesivamente. Por cada semana, 150 de penalización en ese ejercicio y 155 de bonificación. Cuando es bonificación se resta, cuando es penalización se suma. Profe, pregunta una compañera en el chat que si esos 17 es como la respuesta óptima de este ejercicio. Sí, para que la consigan, por eso le di el resultado. Profe, es que yo vi esa, no sé, método, técnica que usted hizo de sumar los tiempos en las actividades, como para que como usted hizo los cambios así, que dio negativos, entonces sabemos que cuando va negativo es porque algo no está cuadrando. No está cuadrando. Ok. Así es. Por eso yo puedo bajarlo a 13, pero me está diciendo que no es coherente. O sea, lo mínimo que tiene que dar es 0 en cada una de las actividades, pero no puede ser que me dé negativo. Si me da negativo, lo que está indicando es que yo estoy alterando en los tiempos. Súper bien. ¿Estamos claros? Perfecto, profe. Sí, señor. Bueno, nos vemos la próxima semana y les mando mañana la tarea.
Profe, gracias. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Vos nos vas a mandar ese Excel? Está bien, ya se los mando yo. Bueno, muchas gracias. A usted. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. Gracias. Cuida. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches a ustedes.